Excelente, muchísimas gracias. Bueno, entonces titulamos esta presentación del día de hoy de la siguiente manera, quizás un nombre curioso, ¿no? Criptoactivos. Y fíjense ustedes que no digo Bitcoin y no digo criptomonedas, ¿no? Ni NFT ni metaverso, ¿no? Hablo de criptoactivos. Es la categoría más genérica que existe para hablar de este fenómeno tan interesante que está ocurriendo hoy, ¿no? Criptoactivos en la economía digital, ¿sí? Que es el marco donde todo esto se desarrolla. Lo que no te dicen y debes saber. Un nombre que quizás despierta un poco la atención, ¿no? La idea es comenzar a entender de qué va esto y sobre todo porque hablamos de una economía digital, una nueva economía, ¿no? Existe en la medida en la cual existan todas las demás que están cohabitando al mismo tiempo en los actuales momentos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el contenido, ¿no? Esperando que lo que vayamos a compartir pues sea de utilidad y sobre todo pues nos, nos abre un poco más el entendimiento de esto nuevo que está pasando, ¿no? Lo primero que habría que allanar es un poco el hecho de que, bueno, pues para muchos autores estamos transitando un cambio epocal, ¿no? Y esto es importante porque el uso intensivo de la tecnología, ya no visto solamente como un factor de producción, sino como algo pues, que permea en la sociedad, en las relaciones, en las comunicaciones, en casi todo. Sobre todo lo hemos experimentado más en estos 2 años ya de COVID, de pandemia, de adaptación a lo digital. Es esto que Klaus Schwab, en su libro homónimo, Cuarta Revolución Industrial, eh, ha llamado pues los diferentes estadios, ¿no? Los procesos para llegar a esta cuarta revolución industrial, ¿no? Básicamente, él nos habla acá en este libro 2016 del Foro Mundial Económico Global, que el actual momento se caracteriza por lo que él denomina sistemas ciberfísicos. Un ejemplo de eso es el emprendimiento, bueno, ya no tan emprendimiento, la empresa de Elon Musk, Neuralink, ¿no? El tema de poder colocar un dispositivo directamente en el cerebro y a partir de él generar cambios en el cuerpo humano, ¿no? Y yendo un poco más allá de la posibilidad de que hoy por hoy algunas personas puedan insertarse entre la dermis y la epidermis chips que les permitan comunicarse de manera remota o por cercanía con algunos dispositivos, ¿no? Un poco por aquello del Internet de las cosas y la domótica. La industria de productos inteligentes, el tema el Internet de las cosas, eh, la interacción del ser humano con dispositivos, eh, la hiperconectividad en la que estamos todos en esa gran autopista de información que se nos ha transformado en otra cosa, y ya vamos a ver por qué hablamos de ese cambio, ¿no? Bueno, y el Big Data, ¿no? A la orden del día, ya el paradigma de la información que procesamos y arreglamos, si bien sigue estando, pero resulta que la información en su estado natural muestra patrones, ¿no? Que son importantes de estudiar y entender, y hay mucho valor en esa data que está ahí. Entonces, para transitar en este momento histórico que tenemos, bueno, hemos pasado por una primera revolución industrial caracterizada por la generación de vapor, el motor de vapor, el primer telar mecánico, pasamos a la visión de la producción en cadena, la energía eléctrica, la primera cadena de montaje, pasamos luego a la visión de la automatización, de la electrónica, de la tecnología de la información, y a partir de ese fenómeno maravilloso tecnológico que sigue siendo Internet y sus cambios que se siguen dando, ese serendipia increíble, ¿no? Que buscando interconectar equipos en el campus del CERN terminó convirtiéndose en principio en la gran autopista de la información, como les decía, pero hoy por hoy lo entendemos como el segundo gran mercado de intercambio de valor digital, ¿no? Porque hasta Internet está cambiando en la actualidad. Esto, ¿por qué es fundamental? Bueno, porque ya las relaciones sociales y de producción han comenzado a cambiar, ¿no? Si pensamos un poquito en los procesos de producción, la generación de bienes y servicios y en la relación de factores que están detrás de la puesta en marcha, pues, o el objetivo de lograr un bien final, bueno, evidentemente hay factores de producción como la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología, que está ahorita en un círculo rojo, y el talento humano, ¿no? Y resulta que la tecnología, bueno, está cambiando la manera como el talento humano se entiende y cómo el trabajo del obrero se entiende, ¿no? Y todos estos elementos que generan costos de producción a nivel de precios finales ya, bueno, pues están cambiando en su lógica de el factor trabajo bajo una visión de transformación digital, ¿no?
Y esto es un concepto poderoso en el cual estamos todos insertos, a veces sin darnos cuenta, porque es algo muy personal que ha comenzado a ocurrir desde que Internet comenzó a estar en nuestras casas con conexiones dedicadas, con computadores, luego con laptops, luego con tablets, ahora con los teléfonos inteligentes, que son grandes computadores, los Smart TV que podemos tener en casa, o de repente una nevera inteligente que se conecta con el Smart TV, tenemos un aplicativo en el teléfono. Hay un proceso de transformación digital donde el esfuerzo físico e intelectual, bueno, comienza a cambiar un poco, ¿no? Pero sigue existiendo el concepto del trabajo, ¿no? Esto es importante detallarlo porque no es sino hasta a partir del año 1995, con el trabajo de un Tasker, una persona, investigador canadiense, este, prolífica fuente de información sobre lo que fue su visión a mediados de los 90, el efecto que podía tener Internet en la sociedad, en la economía, en los negocios, en las empresas. Eh, Publica un libro homónimo también, se llama Economía Digital 1995. Luego publica una actualización en 2015, muy interesante también de leer, ¿no? Y este canadiense investigador nos habla de que, bueno, precisamente ese uso intensivo de la tecnología modificó la manera de relacionarnos todos, ¿no? Sobre todo que achicó los espacios, hizo increíblemente amplios los mercados, cambió los horarios laborales, y hoy por hoy las empresas que por lo menos están en línea con un sitio web y han instalado e-commerce con un carrito vía de repente WooCommerce en una plataforma puede haber sido hecha de repente en WordPress, bueno, están 24/7, 365 laborando, ¿no? Y esas cadenas de suministro, esas cadenas de valor se están moviendo constantemente. Y es allí donde en el año 98, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publica un informe muy interesante que denominaron hacia la emergente economía digital, ¿no? Utilizando y apalancándose en el concepto del trabajo de Tapscott, diciendo que precisamente en ese año los niveles de comercio se habían incrementado de una manera sustancial, pero que no necesariamente, y fue una de las conclusiones que alcanzaron, se estaba logrando a través de los canales tradicionales y regulares de siempre, ¿no? Y es que en el año 94 y 95 se fundan empresas como eBay y Amazon, ¿no? Que comenzaron a cambiar la lógica del comercio, los servicios, el relacionamiento productivo, la colocación de productos en los mercados, ¿no? Las redes de distribución y la logística incluso, para poder hacer llegar productos del punto A a un punto B, que ya no es un estado de la Unión Americana, sino que ya es el mundo, ¿no? Y precisamente el nivel de comercio se incrementa a partir del uso intensivo de la tecnología, de la disposición de plataformas digitales, de una nueva economía o economía digital que define Tapscott, ¿no? Este autor nos habla en su visión del año 1995 y luego actualizada en el año 2015. Es muy interesante ver cómo él asume los cambios que se están dando, ¿no? De los 12 grandes temas, ¿no? Que están detrás de esta visión de una nueva economía. Él nos dice rápidamente que, bueno, pues si no hay conocimiento de parte de los seres humanos y las personas, recordando siempre que la economía es una ciencia social y que tiene por centro y objeto de estudio las relaciones sociales y de producción de nosotros, ¿no? De las personas. Esta economía que se basa en tecnología, su uso intensivo y desarrollo de plataformas digitales, bueno, si no hubiesen personas investigando, si no hubiesen personas, centros de innovación, por ejemplo, bueno, no estaríamos de alguna manera viendo y experimentando mucho de lo que quizás en la década de los 70, 80 y 90 eran quizás proyectos o ideas que hoy se han cristalizado y simplemente son elementos de la vida cotidiana. Entonces, entre esos grandes temas está la investigación y el conocimiento, datos, información, que permiten entonces estar actualizados con respecto a las necesidades que la nueva sociedad, montada sobre esta visión tecnológica, está requiriendo. Llega un proceso de digitalización muy importante. Ese proceso de digitalización permite entonces desmaterializar los elementos de la realidad, transformándolos o convirtiéndolos en algo que dentro de estas nuevas plataformas digitales, si bien cobran sentido para nosotros, también agregan valor, ¿no? Entonces, bueno, esa comunicación, esa manera de relacionarnos, esa forma quizás de cambiar un documento físico, una imagen, un sonido, un video, a ceros y unos que pueden ser entendidos en una plataforma digital bajo un lenguaje de programación específico, nos permiten entonces migrar a un mundo de virtualidad, ¿no? Esa situación en la cual ya Internet deja de ser
necesariamente la gran autopista de la información que sigue estando, pero que a su vez se convierte ahora en el segundo gran mercado de intercambio de valor digital. ¿Sí? Porque resulta que hoy por hoy el proceso de digitalización nos ha llevado a nosotros a que no solamente las comunicaciones, las imágenes, los sistemas educativos, la posibilidad de agregarnos valor, el dinero, las operaciones comerciales y mercantiles principalmente viajen a través de plataformas digitales y computadoras. Se haya convertido básicamente en mensajes, ¿no? Mensajes que se envían de un punto A a un punto B de la realidad en términos terrestres, ¿no? Esto evidentemente es innovación, investigación y desarrollo, que son elementos fundamentales que hay que seguir incentivando hoy por hoy, ya no tanto desarrollados en centros académicos, sino particulares, personas muy jóvenes con ideas muy brillantes que de repente crean una startup, una empresa y consiguen un capital de riesgo y se lanzan al mercado para crear algo que solvente un problema de la realidad en esta nueva sociedad que tenemos, ¿no? Esto nos ha permitido estar conectados en red al 100%, esa hiperconectividad en la que siempre estamos, donde ya generalmente no vemos la hora en el reloj de la muñeca, sino que casi todo lo hacemos con el teléfono, ¿no? El teléfono ya no solamente es un dispositivo de comunicación móvil digital, sino que ya es una cámara, es una grabadora, es la billetera, es la conexión con Internet, es el procesador de palabras, es la hoja de cálculo, muchas cosas a la vez, ¿no? Estamos constantemente conectados, ¿no? Hay una convergencia tecnológica para que todos estos desarrollos de aplicaciones generalmente se sitúen dentro de los dispositivos móviles que todos tenemos muy cercanos, ¿no? En el bolsillo, en la cartera, en el morral, en el bolso. Esto nos ha llevado a tener un perfil distinto de consumidores, de usuarios, ¿no? Ya bajo la lógica del prosumidor, somos conscientes que podemos tener un efecto directo sobre lo que pasa a nivel de los mensajes en el comercio. Una persona a través de redes sociales puede hacer crecer en términos de eh, elementos digitales, es decir, la representatividad digital o eh, el perfil de un individuo o una empresa puede exaltarlo a tal nivel que hace que muchísimas personas se interesen también en acercarse y estar, pero también podemos hacer lo contrario. Podemos lograr que quizás alguien que tiene una reputación digital intachable a partir de redes sociales, bueno, transformemos esa realidad por otra. Somos conscientes de que agregamos valor a partir de las experiencias que dejamos en los diferentes lugares con reviews y puntos de vista. Hay comunicadores claves que saben que lo son y que las personas lo siguen y que leen con mucho detalle lo que escriben porque se asumen como eh, personas reconocidas en determinadas áreas. Ya no hoy necesariamente se sigue al ministro o al ministerio, sino que se sigue al especialista que sabe el tema médico, el tema económico, el tema legal, con la responsabilidad que tiene eso detrás de cada una de las personas. Legiones de fanáticos y seguidores que de alguna manera acrecientan esa situación interesante de generar una gran red de interconexión y de comunicación y de confianza en las opiniones de algunos profesionales, ¿no? La inmediatez se ha convertido en algo fundamental en el mundo digital. Hoy todo lo queremos muy, pero muy rápido. Nos hemos acostumbrado en lo instantáneo de mandar un mensaje y esto se ha trasladado al mundo de la comunicación, al mundo de la finanza, al mundo económico, a nivel educativo, en plataformas de comunicación digital, a nivel de los videos, a nivel de las noticias, todo es instantáneo, todo es digital, muchos elementos están disponibles y se repiten. Estamos, bueno, en presencia del mayor ejemplo de lo que es la globalización en términos generales. En términos económicos, esto nos ha llevado a un proceso de desintermediación de algunos eslabones en la cadena de producción, porque precisamente esta nueva visión digital conecta al que produce algo con el que lo consume directamente, acortando esos eslabones en la cadena y permitiéndole a las personas directamente escribirle a aquellas personas que quieren ubicar, ¿no? Esto ha permitido también la customización o la molecularización de la tecnología, en términos de que a nivel de la psicología del individuo, la persona se apropia del dispositivo, se apropia del software, le puede realizar cambios, ¿no? En la medida en la cual los programadores y desarrolladores lo han permitido. Y ese teléfono, ese software, esa computadora se parece a ese individuo, ¿no? Amén de todos los elementos de información y las trazas que vamos dejando cada vez que hacemos uso de Internet o generamos una opinión o visitamos una página web.
Evidentemente no todo es bueno en todo esto, que hay elementos importantes que rescatar, como la idea de la discordancia o disonancia de la economía digital, el hecho de que el desarrollo en la apropiación de la tecnología no es paritario, es decir, a nivel global no todo el mundo tiene acceso a la tecnología por temas económicos, por temas educativos, pero también por temas cognitivos. Hay personas que tienen la tecnología y no le sacan el máximo provecho. ¿Ok? Entonces, 7.3 billones de habitantes que no necesariamente se reparten de manera igualitaria el acceso a dispositivos inteligentes, redes de comunicación, proveedores de servicios de Internet de alta velocidad, energía eléctrica, por lo menos en el caso venezolano, que es importante recordar. Todavía hay muchas brechas y muchos gaps que lograr salvar, ¿no? Para conectar y que de alguna manera esto funcione correctamente bien. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, porque estos dos señores, hace ya un poquitico más de 29 años, 30 años, bueno, pues trabajando en el CERN, lograron algo interesantísimo que fue interconectarnos en principio a ellos, pero después a todo el planeta, ¿no? La sociedad, en términos de Castells, ha cambiado y él la denomina en algunos de sus trabajos, cuando cambió de estudiar a las ciudades a comenzar a estudiar Internet, lo que es la sociedad red, ¿no? Y se habla de una web 0.0, 1.0, 2.0 y 3.0. Y es interesante recordar que para muchos la web 0.0 es el mundo real, ¿no? Esta realidad tangible, fáctica, ¿no? Material en la que nos encontramos. Y básicamente lo que nosotros hemos hecho con Internet es migrar buena parte del relacionamiento económico, social y productivo a un espacio diferente, ¿no? Que es Internet, esa visión de la web 1.0, donde originalmente alguien generaba contenido y yo lo consumía. Luego la visión de la 2.0, donde yo creo contenido también para que consuman otras personas. Y ahora esta visión de la web 3.0, donde además de crear contenido, creamos nuevos espacios para que otras personas desarrollen. Entonces, esto ha cambiado la manera como hacemos negocios, como emprendemos, como trabajamos, como innovamos a nivel de las organizaciones, ¿no? Y es que a nivel social incluso la tecnología está cambiando la manera como nos organizamos, ¿no? Esta visión industrial, jerárquica, vertical, de organización empresarial ha comenzado a cambiar con nuevos modelos de negocio que más bien se asumen como nodos de una gran red, ¿no? De información, donde cada nodo cargado de energía, de información, que son personas con ideas, bueno, van potenciando otros nodos dentro de un gran sistema, ¿no? Aquí la teoría general del sistema de Bertalanffy es muy importante, ¿no? Y trabajamos ahora un poco más en función de redes, ¿no? Redes de conocimiento, redes de interesados, redes de personas que quieren lograr cosas. La confianza se ha convertido en el catalizador del trabajo de esas redes, generando autogestión, descentralización, distribución y creando valor de una manera distinta, ¿no? Y el consenso se ha convertido, el consenso de las partes en estos nodos, estas redes, se ha convertido en un elemento muy importante, cambiando la visión jerárquica del líder que está allá arriba a una visión de participación voluntaria y de economía colaborativa, ¿no? Y aquí, bueno, entramos en otro concepto fundamental que es la transformación digital, ¿no? Que ya lo habíamos hablado con el tema de la relación trabajo, ¿no? Cómo la tecnología está cambiando cómo hacemos las cosas. Pero es que este proceso de transformación digital, por lo menos en el caso de Rogers, en su trabajo, bueno, nos hace ver que hay un proceso importante de asunción de la tecnología, primero en términos personales y después cómo de la persona migra esto a la sociedad y a la empresa, ¿no? Al ministerio, a la secretaría, al gobierno, al país, al mundo. Y el elemento central de este cambio, de esta transformación, que va más allá del hecho de saber utilizar software para una computadora o un dispositivo, tiene que ver con la información, la formación, la educación, la investigación constante, el advenimiento de cosas nuevas y tratar en lo posible de contrarrestar con este proceso de alfabetización que nunca se agota, porque siempre hay algo nuevo que tenemos que aprender, esos elementos de discordancia o disonancia de la nueva economía, evitando lo que también se conoce como, por ahí como el analfabetismo digital funcional. Es decir, personas que tienen la tecnología en sus manos, pero que no le sacan el máximo provecho, no lo saben usar. Muchas empresas en Venezuela entraron por el carril, entre comillas, y subrayado, por ejemplo, para darles un ejemplo, de la transformación digital, pensando que eso era dotar de nuevos equipos, de nuevos data centers, de redes de comunicación, de nuevos teléfonos a los directivos, pero no hacemos nada si dotamos a un
cuerpo de personas, que es una empresa de tecnología, sin explicarles cómo esa tecnología les va a ayudar a crear valor, por ejemplo, o va a hacer que los procesos sean más rápidos, o va a generar economías desde el punto de vista del tiempo, va a incrementar la eficiencia a nivel de la gerencia y de alguna manera vamos a encauzarnos por un camino distinto de la manera como estamos haciendo las cosas. Entonces, esta transformación se apoya en la innovación, creatividad, en la experiencia del usuario, que es muy importante, que mucha gente se le olvida que siempre el individuo está en el centro, ¿no?, de todo esto. Entonces, estos son elementos básicos para entender el por qué llegamos al tema de los criptoactivos, ¿no? Y por qué se habla de una nueva forma de transferir valor. Y es que hoy por hoy, en esta línea temporal, esa nueva economía o economía digital tiene pilares fundamentales, ¿no? Para que exista esta economía digital, este cambio focal, esta cuarta revolución industrial, tenemos, debemos tener garantizado un servicio de energía eléctrica, internet, desarrollos de páginas web y acceso a páginas web, a partir de él, de ese primer pilar, desarrollos de comercio en línea, tiendas en línea, aprendizaje en línea, contenido digital a través de personas que en la web 2.0 crean contenido para otros, pero además medios de comunicación que utilizan plataformas digitales para hacerle llegar información a las personas, pero también empresas que lo utilizan como canales para hacer llegar los productos de lo que, el resultado de lo que están vendiendo y lo que están haciendo, en nuevos procesos dentro de las organizaciones, con nuevos modelos de negocio que se apuntalan en este proceso de transformación digital que les comentaba. Y esto evidentemente no ha dejado fuera el dinero como lo conocíamos anteriormente, ¿no? Se habla de una nueva forma de transferir valor, se habla y nos ha permitido muchos economistas retrotraernos a las bases de lo que es el dinero a nivel histórico, entenderlo desde el punto de vista del concepto, qué está detrás de eso, por qué es dinero, qué pasa con el Banco Central de los países, qué pasa con el dinero de ley, qué pasa con las regulaciones, qué pasa con el sistema financiero, porque un grupo de personas quizás está más confiado a aceptar datos digitales que representan dinero y que fueron creados por un total desconocido, ¿no? ¿Qué está detrás de la crisis institucional a nivel financiero internacional de entes multilaterales como un Fondo Monetario, un Banco Mundial, los propios bancos centrales, los ministerios o secretarías de Economía y Finanzas de nuestros países, ¿no? Las propias instituciones financieras, ¿no? ¿Qué está pasando con la confianza? Todos esos elementos hoy por hoy están en debate por la posibilidad de que las personas utilizando tecnología y utilizando una manera segura de transferir valor, bueno, han optado por medios alternativos de pago que no son emitidos por bancos centrales, ¿no? En esta nueva economía. Surgen entonces nuevos constructos teóricos para entender esto y como una muñeca matriushka, que una va dentro de otra, en esta visión de una economía tradicional, industrial, una economía agrícola, una economía financiera, una economía de la construcción, a la misma par, en paralelo, está esta nueva economía digital, economía de plataformas también, donde Internet se ha convertido en el vehículo a través del cual las relaciones sociales de producción comienzan a ocurrir y que el principal vehículo o elemento que se intercambia dentro de esa nueva plataforma son los datos. ¿Okay? Aquí los datos cobran un sentido distinto. Bueno, ¿cuáles datos? Bueno, mi nombre, mi apellido, mi documento de identificación, mi número de pasaporte, mi correo electrónico, mis usuarios de redes sociales, pero además, eh, ¿qué compro? ¿Cómo lo compro? ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿A qué hora me conecto? ¿A qué hora no me conecto? ¿Qué intereses tengo? ¿Dónde trabajo? ¿A qué me dedico? Toda esa información que se ha ido aglutinando en grandes bases de datos y que se venden por parte de las empresas, como bien decía el doctor en sus eh, elementos iniciales, navegadores que hoy garantizan el hecho de que no hacen tracking de la información y no van guardando lo que yo hago todos los días, ¿no? O sea, tan importante que es el hecho hoy por hoy de garantizar la privacidad de los usuarios, ¿no? Todos esos elementos son importantes y son ese primer pilar que dentro de esta nueva visión de esta economía digital hemos comenzado a detectar. Pero es que también comenzó a ocurrir una economía blockchain, ¿sí? Y esta economía blockchain, distinta a la anterior, es el relacionamiento económico, social y productivo que ocurre dentro de plataformas digitales en Internet, pero específicamente en algo nuevo que se conoce como cadenas de bloques, que usa criptografía y unos algoritmos muy interesantes para garantizar la seguridad de la información que se está validando entre las partes.
y de ahí el elemento del consenso, ¿no? De hecho, hoy por hoy las personas que intercambian criptoactivos están intercambiando son datos, pero datos que son únicos, que son escasos, que se producen de una manera muy especial, que son susceptibles de tener un precio de mercado. A su vez, con un mayor nivel de detalle dentro de esa economía blockchain, tenemos algo que el MIT ha denominado criptoeconomía, ¿sí? Y es interesante porque el Instituto Tecnológico de Massachusetts desde el marzo de 2018 creó un espacio de discusión, de investigación, de un abordaje multidisciplinario interesantísimo y la ha denominado criptoeconomía, ¿no? O sea, un relacionamiento económico, social y productivo donde los criptoactivos son utilizados como medio de transferencia de valor dentro de cadenas de bloques, que es la economía blockchain, en esta nueva economía, que es la economía digital. Aquí, evidentemente, otra vez, Bitcoin, los stablecoins, los contratos inteligentes, los NFT, que otra vez son datos, son los elementos que interconectan esta nueva forma de integrar valor a nivel global, ¿no? Hay una creación de productos para bancarios, para financieros, para bursátiles, que no están regulados y ahí los elementos de riesgo y seguridad tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una economía industrial, financiera, agrícola, tradicional, a la par de ella una economía digital, dentro de ella una economía blockchain, a su vez dentro de ella una criptoeconomía, pero a la par de la economía blockchain tenemos un metaverso, que es algo nuevo, tenemos financial technology, o sea, tecnología financiera, insurance technology, tecnología vinculada al sector de los seguros, payment technology, tecnología vinculada a los medios de pago, property technology, tecnología vinculada a la construcción de eh, edificios con fines residenciales, comerciales, regulation technology y legal technology, que tiene que ver entonces con las regulaciones que las empresas asumen para asumir la transformación digital en esta nueva economía, pero también el marco legal que se está comenzando a desarrollar en los países para regular a su vez también todos estos nuevos espacios de intercambio de valor, ¿no? Y evidentemente la lógica que descansa detrás de la creación de bienestar, el Wealth Technology, que tiene que ver con la creación de bienestar a partir del uso intensivo de la tecnología en función de colocar a la persona en el centro, ¿no? Todo esto cimentando el espacio y el camino hacia el Internet de las cosas, ¿no? El Laboratorio para la Criptoeconomía, que es como se llama este espacio que creó el MIT, tiene como objetivo ir más allá de las fronteras tradicionales en la investigación hacia un emergente campo que ellos denominaron criptoeconomía. Y básicamente ellos dicen que estos datos digitales que se están intercambiando como unas formas distintas de dinero son susceptibles hoy por hoy de ser vistos en términos de una política económica a nivel monetario, a nivel cambiario, a nivel fiscal y a nivel comercial. Entonces, es importante ver cómo la lógica de todos estos espacios digitales a nivel de las cadenas de bloques, por ejemplo, la blockchain, se habla de una descentralización, se habla de la construcción de aplicaciones, se habla de la participación de las empresas y de las personas, utilizando otra vez datos digitales que se crean en un ambiente seguro de Internet que no están respaldados ni por oro, ni por recursos, ni por commodities, ni por el PIB de un país, sino simple y llanamente por la confianza en que la tecnología que está detrás siempre va a funcionar, ¿no? Y esto ha permitido que el sistema financiero se plantee muchas preguntas, ¿no? Las entidades bancarias y no bancarias que hacen vida de todo este sistema han comenzado a replantearse la creación de productos para bancarios, para financieros, opciones de inversión, porque hoy por hoy tenemos empresas de tecnología que fungen como bancos, pero que no son observadas por las leyes bancarias de los países, ¿sí? Tenemos startups tecnológicas que cuando se constituyen como empresas formales, en su objeto nos hablan de que son empresas que desarrollan tecnología. Sin embargo, mueven miles de millones de dólares todos los días durante todos los años y no necesariamente bajo los mismos criterios que se tiene que asumir por parte de una banca, ¿no? Del sistema financiero tradicional. Entonces, el advenimiento de la tecnología aplicada al mundo de las finanzas y la necesidad de regulación por parte de los gobiernos para tratar de entender qué está pasando allí, es algo interesante que nos trae este mundo de los criptoactivos, ¿no? Y para poder llegarle al primer criptoactivo, que es Bitcoin, bueno, es que existe toda una historia, ¿no? Un previo. Desde la década de los 70, desde el desarrollo del TCP/IP,
desde la creación de un grupo denominado cypherpunks, desde la lógica de una ideología política denominada criptoanarquismo, ¿no? Desde la necesidad de la construcción de manifiestos, ¿no? Con una postura como el manifiesto hacker, el manifiesto criptoanarquista y el manifiesto cypherpunk, ¿no? Que le ponen como la piedra angular para el desarrollo de muchos de estos nuevos elementos, ¿no? Y es allí donde, para poder llegar al mundo de Bitcoin en el año 2008, hay eventos económicos importantes que el desarrollador, el seudónimo, Satoshi Nakamoto, acusa, ¿no? Como elementos importantes para poder colocar esta propuesta que él hace en el 2008. Y no es nada más y nada menos, sino que la crisis financiera de la subprime del año 2008, ¿no? Que supuso una gran pérdida de confianza en las instituciones en su punto de vista y evidentemente una gran cantidad de dinero que se perdió producto pues de los manejos de unos vehículos de inversión altamente tóxicos, muy riesgosos, que fueron validados, inclusive asegurados en algunos casos, como productos altamente confiables, pero que terminaron siendo objeto de un rescate financiero de más de 1.400 millones de dólares y que supuso pues la pérdida de confianza para Satoshi Nakamoto, el seudónimo de la persona, él, ella o el grupo de personas que hayan desarrollado Bitcoin, la necesidad de ir y migrar a un sistema financiero diferente, que es la justificación que hay. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Satoshi Nakamoto realmente? Eh, Siendo Satoshi Nakamoto miembro de este grupo conocido como Cypherpunk, una persona que vivía bajo la lógica del criptoanarquismo, son posturas interesantes de ver y estudiar, y básicamente es una propuesta ideológica que supone el hecho de que a través de la tecnología y la criptografía en tiempos de Internet era posible crear una plataforma sobre la cual las personas pudiesen garantizarse la privacidad ante un gobierno o diferentes gobiernos que mayormente podían inmiscuirse en las actividades y labores de los ciudadanos, ¿no? Es allí donde ya algunas innovaciones como la cadena de bloques, que es un trabajo de Stuart Harber y Scott Stormer del año 91, que pretendía simplemente concentrar grandes datos, gran cantidad de información de manera segura, utilizando criptografía y algoritmos, utilizando ciencia de la computación en Internet. Satoshi Nakamoto se monta sobre esta idea para crear algo diferente. ¿Y qué es lo que él propone? Bueno, él propone esto, ¿no? Propone el Bitcoin. Y básicamente, ¿qué es el Bitcoin para Satoshi Nakamoto? Este documento que aparece acá es el libro blanco. Todo proyecto de criptoactivo debe tener un libro blanco. El libro blanco se convierte en el manual fundacional, en el documento fundacional de los creadores, donde debe estar el propósito, la idea, los elementos técnicos, la estructura, el ecosistema que está detrás de una propuesta de datos digitales que se pretenden usar de una manera particular en una economía que es altamente digitalizada. Y Bitcoin como propuesta inicialmente se piensa como un sistema un sistema de dinero electrónico peer-to-peer, de persona natural a persona natural, porque la idea que tenía Satoshi Nakamoto, visto la situación que ocurrió en el año 2008 y la manera como se le dio respuesta a la crisis de la subprime, asumiendo el hecho que muchas personas perdieron su dinero, que llegó un dinero de un rescate financiero y que no necesariamente los verdaderos afectados salieron recuperados de esa situación en términos de que muchas personas se apropiaron de ese dinero y prácticamente nadie quedó preso luego de una cantidad de nacionalizaciones, expropiaciones, bueno, nacionalizaciones y quiebras de de algunas instituciones financieras. Él proponía un sistema de dinero alternativo, pero básicamente proponer un sistema de dinero alternativo ante el dólar era para los colegas de Satoshi en este grupo Cypherpunks una locura, ¿no? Esto queda registrado en este libro que aparece en pantalla, que se llama el libro de Satoshi, que es de Phil Champagne. Phil Champagne es una persona que se dedicó a recoger todos los correos electrónicos que este personaje, Satoshi Nakamoto, escribió en un foro de discusión luego de la publicación de este libro blanco en Internet. Y todas las preguntas que le hacían a nivel técnico, a nivel económico, a nivel financiero, sus respuestas están recogidas en este documento.
Cuando uno lee este documento, y que está realizado por grandes temas, uno termina entendiendo más o menos cómo piensa esta persona, Satoshi Nakamoto, él, ella o el grupo de personas que sean, porque es un seudónimo, no se sabe bien realmente quién es ni dónde está, porque dejó de escribir correos electrónicos a sus pares en mayo del año 2011. Y es interesante ver más o menos cuál es la idea que tenía esta persona de lo que se quería con Bitcoin. No se pretendía que se convirtiera en un elemento de inversión. Su objetivo no era que detrás de él se hicieran negocios de minería digital y todo esto que estamos viendo a nivel global. Básicamente su idea era una idea muy particular de crear un nuevo sistema de dinero electrónico alternativo distinto al de los bancos centrales, dejando fuera en principio el sistema financiero tradicional. En el correo de publicación del paper original, se publica el 31 de octubre del 2008, él dice en su correo que ha estado trabajando en una forma de dinero electrónico que es totalmente peer-to-peer, que deja fuera el tercero confiable. El tercero confiable es la entidad financiera, banco central, gobierno o elemento que tiene que validar el proceso de intercambio que se está dando entre ambas partes, ¿no? Él dice para los lectores de esta primera versión de su documento cuando se compartió por correo originalmente, que evita la posibilidad de falsificar datos digitales como si fuese dinero que se falsifica dentro de una red y que no hay terceras partes o personas distintas o ajenas a la red de Bitcoin, los interesados realmente en esta innovación, que validen los intercambios que se dan, ¿no? Los participantes de esta nueva red, porque Bitcoin, además de ser un medio de pago, es una red, es un sistema de dinero electrónico, que tiene esa dualidad que es bien interesante. Los participantes de esa red pueden ser anónimos, pueden ser, mas no necesariamente se garantiza el anonimato. La creación de estos datos digitales depende de la interacción de las personas que hagan vida dentro de la red a través de un proceso de validación y verificación de los datos que se conoce como prueba de trabajo. Y esta prueba de trabajo empodera a la red, pero además también permite la transparencia de aquellas personas que han asumido esos datos digitales como una forma alternativa al dinero. Dentro de las características que tiene este Bitcoin, que se crea en el año 2008, su libro blanco, pero en el 2009, el 3 de enero de 2009, comienza su producción. Las características técnicas que define Satoshi Nakamoto dentro de este libro blanco, se habla pues de la cadena de bloques, o los protocolos, como la tecnología, y de Bitcoin como el producto que dentro de esos protocolos se crea, inicialmente como un medio de pago, como una forma de dinero. Vale decir que lo que realmente ocurre dentro de este espacio seguro de Internet, que esta cadena de bloques, que con mucha criptografía asegura los datos que se envían una persona a una persona B en una red global, lo que realmente está ocurriendo es que se están firmando digitalmente datos en cantidades, ¿no? Un Bitcoin, una unidad de Bitcoin distinto a un dólar, a un bolívar, a un peso, su conformación no es de 100 unidades o de 100 céntimos para llegar a una unidad, a un Bitcoin. Bitcoin tiene la particularidad que un Bitcoin se compone de 100 millones de unidades. Eh, la parte más pequeña de esas 100 millones, la millonésima parte de un Bitcoin es lo que se conoce como Satoshi, ¿ok? En honor a su creador. Y está diseñado para producir solamente 21 millones de unidades en un lapso de tiempo que, según las características técnicas de la minería, llega hasta el año 2140. En la actualidad, de los 21 millones de Bitcoin, están en el supply, la circulación, es 19 millones. ¿Sí? Un porcentaje bastante elevado ya está en disposición de las personas para hacer intercambio, en el entendido que un Bitcoin tiene un precio referencial de mercado por sobre los $39.000, por ejemplo, ¿no? $40.000. Y lo cierto es que es fragmentable en 100 millones de partes. Hay una red global de personas naturales y jurídicas ya hoy, inclusive hasta gobiernos, por lo menos en el caso de Venezuela, que se dedican a este proceso de validación de los datos digitales que se intercambian y permiten a su vez la creación de estos bitcoins. Hay una característica interesante que es que cada 4 años en promedio, o cada 210.000 bloques de datos que se han intercambiado y se han validado por consenso entre las partes,
se produce una disminución, se pica la mitad, una de las condiciones que da el algoritmo de Bitcoin original, que es una recompensa que se le otorga a estos miembros de la red que validan las operaciones de intercambio, ¿sí? Que es lo que se llama la minería digital. Esta relación que estamos viendo acá nos dice que la sumatoria de igual 0 hasta 32 es la cantidad de veces que esta recompensa se va a picar a la mitad, de los 210.000 bloques, que fue la condición que se colocó originalmente, multiplicado por la primera recompensa que se dio, que fue de 50 bitcoins cada vez que se validara un bloque, dividido entre 2, que es lo que se conoce como el halving. Cada 210.000 bloques esa recompensa se va a picar a la mitad. Y esto es interesante porque en principio la emisión de estos bitcoins es finita en el tiempo, se produce cada vez menos, y si la lógica es utilizarlo como una forma de dinero alternativo al dinero de los bancos centrales, la característica que tiene de ser finito hace que por diseño y por naturaleza su precio crezca en el tiempo, ¿no? Al ser escaso. Y las características de por qué son 21 millones nada más se explican una teoría, puede ser esta que se saca de un journal, que nos dice lo siguiente, ¿no? Cada 24 horas, los 365 días del año, 4 años por ciclo, que son esos 210.000 bloques, ¿verdad? Que es lo que nos permite llegar a esa cifra, de 210.000 bloques de datos que se validan, multiplicado ese resultado por el porcentaje que representan las recompensas que se van disminuyendo en el tiempo, esos 32 halving que están allí, multiplicados esos resultados, lo que nos da 21 millones, ¿no? Esa es una de las teorías de por qué son 21 millones de unidades de Bitcoin, ¿no? La cadena de bloques de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin, que es distinta a la blockchain de Harvard y Storner, es una invención interesante porque se asume hoy por hoy como un gran libro contable abierto y distribuido, que a nivel global permite el registro de operaciones de intercambio de estos datos que se dividen en 100 millones de partes, y que tienen un precio de mercado, un tipo de cambio con moneda fiat, ¿sí? En la actualidad, criptoactivos no solamente es Bitcoin, criptoactivos son las más de 18.000 criptomonedas que existen en el mercado, las criptomonedas estables, que son proyectos interesantes de cadenas de bloques que se construyen con una relación uno a uno con dinero fiat de Banco Central, es decir, Jelly, por ejemplo, y Aaron Olmos crean una empresa de tecnología y esa empresa logra capturar 250 millones de dólares para la emisión de un token digital uno a uno. Ese dinero se coloca en una institución financiera con unas auditorías que se pueden hacer cada 3 meses para que los usuarios de esta criptomoneda puedan saber si efectivamente el monto, perdón, que respalda esa emisión sigue siendo lo mismo, o incrementado o ha disminuido. Y esta empresa que tiene estos 250 millones de dólares construye sobre una cadena de bloques 250 millones de tokens que representan uno a uno cada dólar que está ahí, garantizándole en el libro blanco de este proyecto cripto la convertibilidad automática de esos datos digitales por dinero fiat depositado en esta cuenta, ¿no? Eso es lo que se conoce como las criptomonedas estables, que no son volátiles, ¿no? Que no están al vaivén del mercado y que son el objeto directo de trabajo actualmente de los bancos centrales, que vamos a ver más adelante, que también están en la carrera, no solamente por entender y por participar en el mundo de los criptoactivos. De este mundo de los tokens estables, hoy por hoy se desprende la idea de los tokens no transaccionales, un token entendido como una ficha digital, y una ficha digital creada dentro de un espacio seguro de Internet. Y ustedes me dirán, bueno, ya va, ¿y para qué funciona esto? ¿Qué sentido tiene esto? He visto eso de los NFT en prensa y no entiendo de qué va estas imágenes que son tan costosas, ¿no? En mercado. Y es que otra vez, aquí lo importante que está detrás del mundo de los criptoactivos es la posibilidad de poder registrar y firmar digitalmente un dato o un activo digital, y que esa información de ese activo digital que fue firmada y almacenada se mantenga inamovible en el tiempo. La inmutabilidad de la data es lo importante. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de token no fungible? Bueno, prácticamente hoy por hoy tenemos la posibilidad de firmar digitalmente obras de arte, sonidos, imágenes, artistas, músicos.
pueden de alguna manera generar una suerte de certificado de autenticidad y certificado de origen de su trabajo en términos digitales utilizando esta tecnología, que va más allá de ser empleada como un mero elemento de intercambio de valor, sino que firma digitalmente algo que a nivel de su producción por parte de un artista tiene un valor per se y que a través de la colocación de estos productos artísticos en el mercado, bueno, se genera un relacionamiento económico distinto. Aquí la lógica de la desintermediación que hablábamos de los 12 temas de la economía digital se hace muy presente. Y precisamente se hace presente porque el artista puede de alguna manera vender directamente al consumidor del arte digital sus productos en una plataforma de intercambio que se convierte en un e-commerce. Los bancos centrales también han entrado en la carrera de crear su propio criptoactivo, ¿no? En 13 años de historia de Bitcoin, originalmente los bancos centrales vieron con desdén y con desinterés el desarrollo de las criptomonedas por asumir el hecho de que era algo pasajero. Sin embargo, 13 años luego de historia, tenemos un país como El Salvador que asumió Bitcoin como una moneda de curso legal. Y precisamente en los actuales momentos se está generando un evento en Miami, una conferencia Bitcoin, donde, bueno, pues algunos representantes de las estructuras de gobierno de algunos países se están manifestando a favor de estudiar, por un lado, las cadenas de bloques, la blockchain, y la creación de algo sobre ello que tenga que ver con medios de pago, o incluso asumir criptoactivos como un medio de pago que circule con su moneda de curso legal. Y es allí donde los bancos, desde el Banco Internacional de Pago, que es el banco central de los bancos centrales, en el año 2019 ya estaba estudiando el fenómeno de la blockchain y las criptomonedas, creando este concepto que aparece de último en esta lista, que son los CBDC, los Central Bank Digital Currency, que básicamente es la respuesta del Banco Central a la blockchain y los criptoactivos, es decir, que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo o el Banco Central de Venezuela tengan la potestad de crear su propia tecnología y le permitan crear algo que se parezca a una criptomoneda que se use por ley como una moneda de curso legal. Hay más de 18.400 criptomonedas en los actuales momentos en el mercado y no todas son útiles, no todas representan valor, no todas son importantes, no todas sirven para algo. Lo que pasa es que ya se ha estandarizado la creación y uso de este tipo de datos digitales en Internet y muchas personas han comenzado a crearlas. Pero un criptoactivo por sí solo no representa valor. Un criptoactivo en el hecho social, a nivel económico, tiene que representar usabilidad. Y por esto entendemos la capacidad que tiene ese dato digital de resolver un problema. La cadena de bloques sirve para crear datos digitales que se usen como dinero, pero también para firmar arte digital, pero también sobre ella se pueden construir sistemas contables y administrativos, por ejemplo, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estamos intercambiando son datos de una manera segura y que le permite a los usuarios volver sobre este libro abierto y revisar lo que hay allí. Hay gran cantidad de proyectos de criptoactivos en los actuales momentos y cada uno tiene detrás una blockchain, una cadena de bloques. Es decir, Ethereum es una plataforma muy interesante de criptoactivos con contratos inteligentes, entendiendo que un contrato inteligente es la voluntad de dos partes que se somete al desarrollo de una estructura digital sobre unos literales que se tienen que cumplir y que se redactan digitalmente en lenguajes de programación y este contrato corre automáticamente garantizando que lo que se escribió allí, se diseñó ahí, se programó allí, realmente ocurre en los términos en los cuales se creó. Esto se puede hacer hoy por hoy sobre Ethereum, se puede hacer sobre Cardano, Polkadot, Binance, por ejemplo, Avalanche, que son empresas de tecnología que están creando formas distintas de transar valor. El caso de Binance es muy importante porque se ha convertido en la plataforma de exchange, de intercambio más grande del planeta en los actuales momentos. Con menos de 4 años de existencia, en un día malo está transando 10 billones con B de dólares en montos en criptoactivos, ¿no? Y precisamente aquí el tema regulatorio es muy importante porque Binance no es un banco, es una empresa de tecnología que provee una plataforma digital para intercambiar a través de billeteras digitales criptomonedas y poder hacer operaciones de intercambio e inclusive poder hacer esto que se denomina trading de criptoactivos, ¿no? Esto nos hace entender que, bueno, la lógica del dinero y el concepto del dinero y el valor en el actual momento, en el año 2022, luego de 13 años de Bitcoin,
bueno, está cambiando grandemente, ¿no? Pasamos de la economía de los equivalentes, el dinero en mercancía, el trueque, a un dinero de pleno contenido, ¿no? La lógica mercantilista, ¿no? El uso del oro, la plata, el cobre. Luego pasamos a la lógica de oro, plata y cobre en resguardo, pero con un dinero de papel que estaba representando a esa oro, plata y cobre, ¿no? Luego se crean los bancos centrales en el siglo XX o finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Ya existía el sistema financiero creado, pero los bancos centrales desde esa época. Y tenemos entonces el dinero de ley, el dinero de obligatoria aceptación, el dinero de la República. Y ese dinero fiduciario o dinero fiat, que originalmente es una emisión de billetes y impresión de billetes y acuñación de moneda, que debe tener un circulante y debe tener una correspondencia con una capacidad productiva de un país, luego de la separación unilateral de Estados Unidos de patrón oro en la década del 70, en el año 71, bueno, la moneda de los países comienza a depender de la capacidad real que tenga el país para endeudarse y para pagar y para producir lo que necesita. Pasamos entonces a un medio de pago como las tarjetas de débito y crédito, dinero electrónico, que principalmente es la vía que en Venezuela, por ejemplo, estamos utilizando más, utilizando aplicativos de los propios bancos, apps que se desarrollan por los bancos, pero billeteras digitales y apps que se desarrollan por particulares, que son empresas de tecnología que luego conectan con los bancos para poder utilizar sus plataformas y a través de ellos poder ofrecer servicios diferenciados, ¿no? Que los bancos no pueden hacer por la gran regulación que hay. Dinero virtual que se crea dentro de redes sociales y dentro de juegos donde las personas dedican tiempo. Y es muy notorio el caso de los juegos con blockchain, donde muchos jóvenes están dedicando 4 horas, 3 horas y media al día y por desarrollar determinada cantidad de actividades son recompensados en tokens digitales creados sobre una cadena de bloques que son luego intercambiables por dinero fiat o dinero de banco central de su país, ¿no? Entonces hay muchachos hoy jóvenes que dicen que en vez de jugar están trabajando, ¿sí? O sea, la relación trabajo está cambiando, hay una dedicación en tiempo, pero principalmente se logra a través de la dedicación a generar estrategias para resolver problemas en juegos, ¿no? Las redes sociales como Steemit. Steemit es una red social que recompensa con tokens, con criptomonedas a quienes publican información y la información más votada, con más likes, que más gusta, que la gente más refiere, es la que recibe más de estos tokens en la billetera digital que está en la plataforma. Y estos creadores de contenido luego pueden cambiar esos tokens digitales por dinero contante y sonante en una economía que tiene gran cantidad de casas de intercambio digitales para estas cosas, ¿no? Y finalmente el dinero criptográfico que no depende de un banco central alguno ni de sistema financiero alguno para su circulación y uso, y que en definitiva pues está cambiando la manera como se entiende la lógica del dinero. Y precisamente por eso les traigo a colación, ya para ir cerrando, esta imagen de Block y del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es una taxonomía del dinero y los 4 atributos principales que pueden tener, ¿no? A nivel del tipo de dinero, el valor que se le puede dar, el respaldo que puedan tener, la tecnología con la cual se construyen y algunos ejemplos, ¿no? De esos tipos de dinero. Básicamente, hoy por hoy hablamos de un dinero de cuentas contables, ¿sí? Un dinero que se registra a nivel de la contabilidad financiera, pero también tenemos un dinero orientado a objetos, que son dineros de tokens o dinero digital que se hace por particulares. El valor de ese dinero de contabilidad financiera, dinero de Banco Central, por ejemplo, pudiese ser un poco, bueno, pues la actividad económica, desarrollo de la empresa, ¿no? Todo lo que está detrás. El dinero orientado a objetos o de criptoactivo está más vinculado al hecho de que se garantiza su uso, se garantiza la tecnología, se garantiza la escasez y que existe convertibilidad y fungibilidad de estos datos digitales en el mercado. El respaldo en el dinero de ley principalmente es el gobierno del país, las instituciones que lo emiten y evidentemente la actividad económica, ¿no? Sujeto a gran cantidad de regulaciones. No necesariamente es el caso del dinero de criptoactivos, ¿no? Y la tecnología, y esto es muy importante, que hay una dualidad entre una generación centralizada o descentralizada de las nuevas formas de dinero, ¿no? En el caso de el dinero centralizado,
podemos tener entonces casos como puede ser tarjetas de débito, cheques o giros, por ejemplo. Y de dinero descentralizado podemos tener quizás aplicaciones como Cash App. En el caso de los criptoactivos podemos tener la visión de los stablecoins o quizás la visión de el CBDC de los bancos centrales. Esto nos hace ver que podemos tener hoy por hoy B-Money, E-Money, I-Money, dinero de Banco Central y criptomonedas, ¿no? Y lo interesante es que ya hoy por hoy hay países que, si bien existe una concirculación monetaria, su moneda de curso legal por su Banco Central y su ley de la moneda, y también circula una divisa, su economía es fuerte y se permite que se pueda utilizar una divisa como una moneda pues, de intercambio regular. Bueno, hay economías como la nuestra en nuestro país, que es una economía más multimoneda, porque no solamente está el bolívar, sino también está el dólar, está el euro, el peso colombiano, el real brasilero, y también tenemos entonces los criptoactivos, que son criptoactivos nacionales, que hay desarrollos nacionales, y criptoactivos no nacionales. Amén de criptoactivo gubernamental creado en el año 2017 y que comienza operaciones en 2018. Y todos estos medios de pago hacen confluencia en la economía venezolana. ¿Cómo funciona esto de Bitcoin? Originalmente, un criptoactivo, otra vez, no tiene valor per se en la medida en que la tecnología permite su creación, sino que es el uso social, la aceptación, la capacidad para resolver problemas lo que le permite dar valor. Bitcoin cobra valor a partir del año 2010 y 2011 porque un grupo de personas comenzaron a intercambiar Bitcoin por dinero de curso legal. ¿Sí? Pero luego, en mayo del año 2010, una persona en California logró que alguien le comprara dos pizzas, las famosas dos pizzas de Bitcoin, pagando 10.000 Bitcoins por esas pizzas en ese momento. Y fue la primera vez que alguien utilizó Bitcoin para cubrir una necesidad real, una necesidad alimenticia, ¿no? O sea, para el hogar. Alguien compró pizzas utilizando Bitcoin. A partir de ese momento ya Bitcoin comenzó a tener un precio de mercado, un precio referencial, ¿sí? Y en la crisis, en las secuelas de la crisis del subprime, algunos países, Grecia, Chipre, tuvieron todavía efectos en su sistema financiero de inestabilidad y algunas personas lograron cambiar parte de sus euros a Bitcoin, un poco tratando de guarecerse de la posibilidad de que la legislación pudiera evitar retirar los fondos de las cuentas de los bancos. Muchas personas lo hicieron antes y compraron Bitcoin en el año 2013 y 2014, con la sorpresa que cuando fueron a los exchanges internacionales de criptomonedas para devolver esos bitcoins y retornar a sus euros, recibieron mayor cantidad de euros por los bitcoins que habían intercambiado, haciéndoles ver que había un precio volátil que crecía en el mercado y que para algunas personas era susceptible de ser utilizado como un vehículo de inversión, aunque no es su objetivo original. ¿Cómo funciona esto? Bueno, una persona en una red de criptoactivos, en el caso de Bitcoin, debe existir un agente económico, un comercio o servicio que esté dispuesto a ofertar sus bienes finales pagaderos en diferentes medios, pero uno puede ser una criptomoneda, ¿no? Como es el caso que estamos viendo acá. Overstock es una de las primeras plataformas de e-commerce que abiertamente comenzó a aceptar Bitcoin como forma de pago. Y de este lado, del lado izquierdo de la pantalla, tenemos a un usuario con necesidades que quiere comprar una corbata y tiene Bitcoin porque lo ha recibido por ser una forma de pago, tiene Bitcoin porque ha hecho trading y lo ha generado, tiene Bitcoin porque es minero de criptomonedas y los ayuda a crear. Y bueno, tiene una billetera válida, que es un aplicativo digital que provee una llave pública y privada para poder hacer operaciones en las cadenas de bloques y desde la computadora, que es el ejemplo que tenemos acá, tiene esta billetera digital, que es un software que está instalado, que le permite entonces crear en ese libro contable abierto y distribuido un asiento contable en partida doble. Eso es bien interesante, porque en este libro contable abierto y distribuido lo que se va a escribir cuando esta persona accede al sitio de Overstock para comprar esta corbata que está en pantalla, es lo siguiente, tanto Overstock como la persona que va a comprar la corbata deben tener ambos
una billetera válida de Bitcoin para poder interconectar a través de su plataforma, que es la cadena de bloques. Overstock, bien sea como un código QR o directamente en caracteres alfanuméricos, debe tener la dirección de su billetera a la que desea que se le deposite o se le haga la transferencia de estos bitcoins dentro de la cadena de bloques. Entonces lo que hace la persona es generar una operación dentro de la blockchain que, como les comentaba, se convierte en un asiento contable de partida doble. Y lo primero que vamos a ver es la huella temporal, la hora, momento, fecha, segundo del día en el cual se hace la operación. Eso es lo primero que se registra. Se adosa un número único a esa operación y lo primero que se coloca es la dirección de billetera de la empresa Overstock, que es la que va a recibir una cantidad de Bitcoin equivalente a los dólares que representa esa corbata. La segunda línea de esa operación, entonces va a escribir la dirección de la billetera digital de la persona que va a comprar la corbata, escribiendo en la columna del haber una salida equivalente en Bitcoins, en este caso en Satoshis, por el monto de lo que representaría esa corbata, añadiendo a esa operación una comisión, un fee, que se le tiene que otorgar a los mineros, a los validadores de estas operaciones de intercambio. Recuerden que en estas blockchain no hay terceros confiables, no hay un banco que valide la operación, sino que un grupo de personas dotados de equipos hoy muy específicos, computadoras, son los que validan estas operaciones. Al hacerse este asiento contable, junto con miles de operaciones que se van creando, esa información se va a guardar en un bloque de un tamaño de 1 megabyte, para el caso de Bitcoin, sigue siendo el tamaño estándar. Ese bloque que tiene 1000, entre 1000 a 1200 operaciones con números de identificación únicos, se identifica a su vez con un número específico y se le adosa un cálculo matemático de cierto nivel de complejidad, que es lo que se conoce como la prueba de trabajo. Este bloque de información se pone a la disposición de todos los validadores de Bitcoin a nivel global para que sea uno, inicialmente, el que más rápido resuelva la prueba de trabajo, que es la verificación, y le informe a los demás miembros de la red que tiene el derecho de validar la información que está dentro de ese bloque. Al convencer a la mayoría de los nodos de esa red que esa persona es la que está validando la información, comienza entonces a validar qué cosas. Que tengamos una billetera válida de Bitcoin, tanto el sujeto A que compra como el sujeto B que es la empresa, que se tenga un saldo suficiente para poder adquirir el precio al cual está esta corbata a la venta. Y al validar estos elementos, ¿verdad? Se envía un mensaje de conformación a ambas partes, a la tienda Overstock y a la persona que acaba de comprar la corbata. Y eso se hace con todas las operaciones que está dentro de ese bloque de 1 megabyte. ¿Qué gana el minero por hacer esto? El minero gana esa comisión que se adosa a cada una de esas operaciones. Puede estar en el orden de $2, $5, dependiendo, $1, $5, dependiendo del estado de la red. Pero además hay una recompensa adicional que se le da a este minero, que es que el algoritmo de la blockchain de Bitcoin recompensa en los actuales momentos por cada bloque que se valida, le otorga 6.25 Bitcoin nuevecitos, que se descuentan de los 21 millones que van a estar en producción. Si un Bitcoin se encuentra alrededor de los 39.000, 40.000 dólares, bueno, eso multiplicado por 6.25 tiende a ser algo interesante para la persona o empresa que se dedica a validar estas operaciones de intercambio en términos de precios de mercado. Entonces, luego de generarse esta validación, tanto la empresa o el stock sabe que tiene en su cadena de bloques los bitcoins o los satoshis equivalentes a la venta de esa corbata, y la persona que compró sabe que se le debitó, que se le quitó, que se le restó de su cadena de bloques ese equivalente. Dentro del mundo de los criptoactivos, Bitcoin y Ether y otras criptomonedas, su precio es volátil porque depende de la oferta y la demanda del mercado. Sin embargo, los criptoactivos estables tienen una relación 1 a 1 con el dólar y se ha convertido en el objeto de estudio de los principales bancos centrales del planeta. Tanto así que hoy por hoy tenemos de parte de la empresa Chainalysis una visión bien interesante de cómo se ha comenzado a generar la adopción de criptoactivos en el planeta.
esa crisis de confianza institucional en los gobiernos de los países, en la banca central, en el sistema financiero, en algunas monedas de algunos países, ha hecho que, en principio, personas naturales, luego empresas o personas jurídicas, se estén decantando por incluir dentro de sus vehículos y medios de pago, e inclusive por portafolio de inversión, criptoactivos, ¿no? En el caso de América Latina, para el estudio 2020, se habla pues de, bueno, un intercambio de valor recibido versus enviado de 24 billones de dólares equivalentes en criptoactivos a nivel general, no solo Bitcoin, de valor recibido y 25 billones de valor enviado. Para América Latina, esta empresa que se dedica a hacer análisis blockchain y forense de criptomonedas y Bitcoin sobre la red, nos habla de que para el año 2020 el 60% de las operaciones de esos 24 billones de dólares intercambiados consistían principalmente en Bitcoin. Sin embargo, tenemos criptomonedas estables como el USDT y el USDC que representan, pues, no es para nada despreciable, cercano a un 25% del total. Muchas personas se acercan al mundo de los criptoactivos por las ganancias que ven que las personas pueden generar. En el primer trimestre del año 2021, Bitcoin generó una ganancia, un incremento del 102%. Ethereum, con su criptomoneda Ether, 169%. El token de la empresa Binance, 778%. El token XRP o Ripple, 147% y Cardano 600%. Y estos son los números que quizás hacen que muchas personas estén tratando de entrar en el mundo de los criptoactivos más allá de la innovación que representan. Pero es que en el largo plazo, de 2014 a 2020, no todo ha sido crecimiento en precios, ¿no? Y especulación, sino que también han existido sus periodos de corrección de precios y donde prácticamente durante todo el año la situación fue de venirse a menos, ¿no? A nivel de precios, ¿no? Y esto hace que en términos generales en todo el mundo, no necesariamente los gobiernos de los países sean muy amigables con Bitcoin y las criptomonedas en general y los criptoactivos, ¿no? Hay algunos países donde hay regulaciones, normas y leyes, pero bueno, hay naciones que todavía no se han manifestado ni a favor ni en contra, y otras automáticamente, pues bueno, se ha dicho, eso aquí no va a funcionar. Independientemente de que los gobiernos de los países decreten la inutilidad o la eh, prohibición sobre el uso de Bitcoin y criptomonedas y criptoactivos en el país, bueno, hay que recordar que esto depende más de las personas, ¿no? De las comunidades que se creen alrededor del uso de las criptomonedas. Y hay que recordar que hoy por hoy tenemos más de 26 bancos centrales por un lado que están trabajando en sus propios proyectos de criptomonedas y 19 bancos que ya tienen un proyecto bastante avanzado, como es el caso de las Bahamas. El Banco Central de las Bahamas hace ya más de un año sacó al mercado lo que ellos denominaron el Sand Dollar. El Sand Dollar es el criptoactivo o la criptomoneda digital del Banco Central de las Bahamas, que circula junto con el dólar de las Bahamas. Y bueno, pues ya lejos de ser una prueba piloto, ya de alguna manera se está utilizando a través de aplicativos digitales en los teléfonos, datos digitales que fungen como moneda de ley por parte de un banco central que es el que las desarrolla, que es un proyecto de CBDC. Igual es el caso de China con el yuan digital, que está siendo aplicado en los actuales momentos. Y bueno, pues algunos países están muy interesados en estudiar qué posibilidades hay detrás del desarrollo de criptoactivos. En la actual situación que se está viviendo Rusia-Ucrania, tanto el gobierno ruso como el gobierno ucraniano, en los primeros días del conflicto bélico, habían generado aprobaciones para el uso de criptoactivos dentro de su economía, sobre todo en el caso de Rusia, luego de quedar fuera de SWIFT, de ser excluido, y toda la situación que se está generando en torno al rublo en términos internacionales y la crisis que se está generando en Europa por todas las sanciones que se le están imponiendo, para muchas personas dentro de estos dos países, al desaparecer virtualmente, por lo menos en el caso de Ucrania, las normas generales que rigen las finanzas y el comercio y la actividad general del sistema financiero, bueno, los criptoactivos han comenzado a ser un vehículo interesante para hacerle frente a pagos y gastos en
en el territorio, ¿no? Un territorio devastado por la guerra, por las invasiones, los bombardeos. Muchas personas han comenzado a utilizar cripto, porque las criptos no dependen, no están sujetos a una situación económica y política particular y siempre existe un mercado detrás a nivel internacional que va a aceptar criptoactivos por un precio de mercado en términos de valor razonable. Esto, ¿porque es importante? Bueno, China está llevando adelante su proyecto, las Bahamas con el Sand Dollar, como les comentaba, el Banco Sueco viene trabajando desde 2017 el Krona, Christopher Giancarlo está llevando adelante el proyecto del dólar digital, eh, la gente de Facebook, ahora Meta, estaba llevando adelante el proyecto Libra, luego cambió a Diem, ahora dijeron que iban a utilizar un criptoactivo estable que se llama Paxos para llevar adelante un proyecto de habilitar una billetera digital dentro de los servicios de plataformas que forman parte de Meta. Es decir, que alguien que tenga Facebook, alguien que tenga Instagram, alguien que tenga WhatsApp, pueda hacer por allí intercambio de dinero, que se asume como un dinero digital que representa dinero de Banco Central, ¿no? Eh, Christine Lagarde, que fuese la directora general del Fondo Monetario o el presidente del Banco Central Europeo, tiene mucho que ver con el avance del tema de los criptoactivos en Europa, porque ha estado muy abierta desde el año 2018 a estudiar de qué va el tema de las cadenas de bloque y qué uso puede tener para la banca central y el sistema financiero en general. Y es aquí cuando el Banco Internacional de Pagos, en el año 2019, publica este documento muy interesante, el reporte número uno, que es principios fundacionales y de núcleo a nivel de las características de lo que ellos denominan los Central Bank Digital Currency, los CBDC, que básicamente están orientados al hecho de crear una forma de dinero digital distinto al dinero que ya está en balance, ¿sí? Algo distinto, pero que por autoridad del ente emisor y por ley sea de obligatoria aceptación. Ellos hablan de una forma de CBDC de Banco Central pura, totalmente digital, pero también hablan de un CBDC sintético, que está respaldado por un subyacente, que puede ser desde un commodity pasando por cualquier otro activo, ¿no? En términos generales. Y esto, al final de cuentas, hay que prestarle atención. Esto no se le dice generalmente a nadie, ¿no? El Banco Nacional de Pago pasa por la idea de que hay tres elementos importantes que actualizar a nivel de las políticas de los bancos centrales. Uno es que la innovación que representa el uso de los criptoactivos por parte de los propios bancos centrales no tiene por qué obstaculizar los objetivos de política monetaria y cambiaria de los propios entes emisores, que más bien tiene que fungir estos datos digitales en términos de coexistencia y complementariedad con lo que ya reconocen que son otras formas de dinero, hablando de dinero público y dinero privado, que básicamente la idea es promover la eficiencia, ¿no? Este, esto de alguna manera a mí me parece bastante interesante que los bancos centrales estén visionando esto, hablar de coexistencia de diferentes formas de dinero, entonces ya no estamos hablando de un país multimoneda, sino de un planeta entero multimoneda. Y ya para finalizar, el caso que nos ocupa países como el nuestro, por ejemplo, donde hay diferentes medios y formas de pago que coexisten, producto principalmente en nuestro caso de la ausencia de coordinación macro y de los problemas que hemos tenido en los últimos 7 años, 8 años, con un PIB declinante, un bolívar que no tiene valor intrínseco, el uso hasta de oro directamente en los estados del sur para poder pagar por bienes y servicios, eh, el advenimiento incluso por parte del propio gobierno central de un criptoactivo y ya finalmente personas que se ganan la vida jugando plataformas de este estilo que representan para ellos trabajo, bueno, supone un cambio bastante intenso y radical de lo que es el concepto del dinero y del valor y de lo que puede significar el uso de criptoactivos para personas, para empresas y para gobiernos. Así que bueno, hasta acá la presentación. Yo quedo abierto a sus preguntas, comentarios en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por la disertación. Eh, Perdón, creo que sin darme cuenta cerré la ventana. Ah, no, estamos aquí ya. Yo tenía una pregunta, Aarón. Habías mencionado, ¿no? Perdón, déjenme abrir el micrófono en Facebook. Disculpe. Tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, no sé si dijiste que habían 1.800 criptomonedas o 18.000. Creo que fueron 1.800. Más de 18.000. De hecho, Ah, ahorita más. creo más de Ya. 18.000. Ok, ok. Me quedé con el cero que no recordaba, pero ¿qué sentido tiene que existan tantas criptomonedas? Bueno, en la actualidad para los desarrolladores es la posibilidad de crear el próximo Bitcoin, ¿no? Muchos desarrolladores tecnológicos se pasean por la idea de tener el próximo vehículo de transferencia de valor más Ya, valioso que pueda existir, ¿no? ok, No todos son útiles realmente, ¿no? ya. Bueno, quizás lo interesante es que todos se basan en el mismo criterio, ¿no? Que se estableció desde un principio, ¿no? Y es lo mismo que nos pasa con diferentes sitios web que hacen lo mismo, pero no todos tienen la misma utilidad. Qué te dice a ti este último, en estos días, creo que China anunció su propia criptomoneda, ¿no? ¿Qué te dice a ti eso? Bueno, el yuan digital tiene ya unos cuantos meses, ¿no? En Ajá, funcionamiento. ¿Qué me dice? Me dice que los bancos centrales de los países están experimentando con algo distinto, están experimentando a nivel incluso de la afectación de la política económica. Es tratar de llegar de una manera distinta a más mercados, es imponer su signo monetario en algunos espacios, ¿no? Eh, Aquí hay algo interesante de ver también, que es que mientras la creación de estos datos digitales que se pretenden utilizar como una forma de dinero provengan de un particular y no de un banco central, estamos quizás en un terreno que a nivel de ideologías, a nivel de política, es más manejable que la idea de que un banco central de un país pueda crear una cadena de bloques y obligue a un grupo de personas a utilizar determinado tipo de criptoactivos. ¿Por qué? Porque distinto a la lógica de descentralización y apertura que puede estar detrás del principal ejemplo que existe, que es Bitcoin, el hecho de que un banco central cree un criptoactivo va más bien orientado en el canal de la centralización de información, ¿no? Y eso lo vivimos aquí en Venezuela, por ejemplo, con el caso del Petro. El Petro es ujú, un criptoactivo generado por el gobierno nacional que no necesariamente pues, ha cumplido los objetivos para los cuales se creó, pero que sí es cierto que concentra muchísima información de las personas que son usuarios del mismo, ¿no? Entonces, esto va un poco a llamar la atención de lo que es la postura ideológica del criptoanarquismo, que funciona bajo la idea de la autogestión y que utiliza como bandera el tema de, bueno, pues la privacidad, ¿no? El hecho de que un gobierno pueda asumir la orientación directa del dinero del país supone que, bueno, en algún momento pudiese llegar incluso hasta a pagar la posibilidad de que una persona pueda utilizar o no dinero. Entonces, hay otra versión del tema de los CBDC, que son los government coins, que son las criptomonedas o criptoactivos del gobierno, ya desde el punto de vista político. Y esto es más complicado aún porque si esto se junta con la idea de un CBDC, tenemos una herramienta o un arma inclusive, ¿verdad? Muy compleja desde el punto de vista de las finanzas porque la concentración y centralización de información y la capacidad que tendrá un gobierno para sancionar y dejar fuera a un grupo de personas es increíblemente amplia. bueno, gracias. Sí, sí, Aarón, eh, leía un documento en Estados Unidos, ya está en el proceso del dólar digital. Pero en pandemia, eh, aunque existe el dólar físico, son, en mi caso, y creo que somos muchos, no hemos utilizado, yo tengo tiempo que no utilizo, rara vez saco efectivo. Solamente que tenga que hacer una compra, quiero comprar algo que pase por aquí, un carro de venta. Y bueno, inclusive ellos se automatizaron porque algunos cargaban ya para cobrar todo digital. Entonces,
¿Qué diferencia hay entre ese dólar digital a la criptomoneda? ¿Es similar el mismo tema, la misma metodología o existirá alguna diferencia? La gran tendencia global es a la desaparición del dinero físico, ¿no? Eso es algo que viene ocurriendo de una buena cantidad de años para acá, ¿no? Y de hecho, ya la digitalización de los medios de pago es una realidad para muchos de nosotros en los países. Es más, el dinero que se mueve como mensajes o como datos entre computadoras, haciendo transferencias de una cuenta a la otra, y que por cámaras de compensación digitalmente se saldan las cuentas, que lo que físicamente las personas pueden cargar con ellos en sus billeteras o en sus bolsillos, ¿no? La distancia está entre uno y otro, y la diferencia es quién lo emite, ¿sí? ¿Y qué respaldo tiene? El dinero de ley lo emite un banco central y está respaldado por, bueno, pues, el gobierno de un país, unas instituciones, un Producto Interno Bruto. Los criptoactivos son creados por particulares, ¿no? El primero Bitcoin y el resto, bueno, son conocidas las caras de los desarrolladores, ¿no? La pregunta es por qué una persona estaría dispuesta a aceptar Bitcoin y no dólares, o Ether y no dólares. ¿Qué ventaja hay detrás del hecho de poderse mover en exchanges internacionales que, bueno, que no necesariamente están siendo regulados o permisados por los gobiernos del mundo, ¿no? ¿Qué versatilidad hay detrás de eso? Por lo menos países que tienen niveles de sanciones financieras, como puede ser el nuestro, en Venezuela, la dificultad inclusive de algunas personas en poder viajar, abrir cuentas en el extranjero, posibilita el hecho de que un venezolano pueda quizás vender su fuerza de trabajo a nivel internacional y recibir un pago digitalmente, ¿no? Y después voltearse en el mercado interno de un exchange y poder cambiar. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay? Bueno, que uno es emitido por un gobierno de un país y tiene todo un andamiaje estructural legal detrás, y el otro simplemente son datos digitales que por consenso global se asume que son intercambiables, ya hay casas de intercambio y toda una plataforma, un ecosistema increíblemente inmenso que sigue creciendo todos los días, que está dispuesto a aceptar esos datos digitales y a cambiárselos por dinero físico o por dinero de ley, por dinero fiat, ¿no? Y es aquí donde está en buena parte el negocio financiero o criptofinanciero, como le han llegado a decir. Entonces, el hecho de que los bancos de los países estén visionando una hibridación de sus dashboards. Más adelante algunas personas se sorprenderán cuando quizás abran el sitio web de su banco y vea su dinero en cuenta, de dinero fiat, vea de repente su dinero en cuenta de divisas, quizás algunas inversiones, lo que deben tarjeta de crédito y lo que tienen criptoactivos, que muchos bancos están trabajando para permitir que las personas puedan tener sus criptoactivos en un banco y no quizás en un exchange, porque los exchanges están hoy por hoy haciendo de bancos y lo están haciendo hasta mucho mejor, porque no tienen los costos tradicionales. Entonces hay muchas diferencias por las cuales quizás las personas, más allá de lo digital, hoy por hoy son los servicios, hoy por hoy es la libertad que tiene alguien de poder intercambiar grandes sumas de dinero. Evidentemente hay temas de riesgo, hay temas de lavado de capitales y todos esos elementos que están presentes. Sin embargo, hay empresas que se están dedicando al tema de validar cifras y montos que vienen, como la empresa Chainalysis que les mostraba los datos, y validar de dónde vienen, cuál es esa procedencia. Otra pregunta, Aaron. Para lo que es un emprendimiento digital, aquí en América Latina, ¿es recomendable ya utilizarse o qué moneda de las tantas que hay se están utilizando? Si tienes esa información, si nos recomiendas para un emprendimiento digital el cobro y cuál utilizar. Yo creo que hasta Carlos lo escribió, hay tantas monedas y cuál podemos con más confianza utilizar de las Bueno, cripto. cada proyecto de criptoactivo o cada proyecto de criptomoneda debe tener detrás entonces un grupo de responsables, debe tener detrás un documento fundacional, un libro blanco, debe estar sujeto, si es una empresa registrada formalmente en el país, a la norma legal vigente del desarrollo de las actividades propias de la tecnología y del mundo financiero. Esos son elementos que debemos tener en cuenta para la escogencia de un criptoactivo. La responsabilidad y la respuesta en términos de intercambio. ¿Cuál? Bueno, eso es algo que a nivel de libre albedrío cada uno tiene que escoger en función de
em, la cantidad de comercios o negocios que hacen intercambio con ese emprendimiento digital que usted me dice. Por ejemplo, decir y colocar en la marquesina del negocio, acepto criptoactivos, y colocar los logos de 10 criptoactivos en una comunidad, en un país donde nadie está abierto a eso, bueno, quizás usted va a ser muy innovador, pero bueno, no necesariamente le va a llegar muchísimas personas haciendo operaciones de intercambio. Aquí la palabra usabilidad, que yo la empleé varias veces en la presentación, es importante. Y el hecho de que en el país donde yo me ubique con mi emprendimiento digital, o si es solamente de Internet, o si el mundo está abierto, pueda garantizar el hecho de que al recibir un criptoactivo o una criptomoneda, puedo entonces convertirlo en otra criptomoneda, en otro criptoactivo o en moneda fiat. Entonces, eso depende. ¿Cuáles son los más utilizados en los actuales momentos? En primera posición se encuentra Bitcoin, ¿sí? Que es el primero de todos en la lista. En segunda posición se encuentra Ether, que es la primera plataforma de contratos inteligentes que se crea en 2015. En tercera posición en los actuales momentos se encuentra el Tether, el USD Tether, que es el primer criptoactivo estable que se creó, que tiene una relación uno a uno con el dólar. Entonces la escogencia de un criptoactivo depende de la volatilidad, del riesgo que yo quiera asumir, de la convertibilidad y de la cantidad de personas o eslabones dentro de mi cadena productiva que estén dispuestos a aceptar esta criptomoneda como un medio de pago o como una vía de inversión. Muchas gracias, profesor Aarón. Sí, yo tenía una inquietud. Saludos. A ver, mi pregunta tal vez es un poquito de curiosidad, Aarón. Estaba pensando que recientemente leía que Elon Musk, ¿verdad? Compró el 9% de las acciones de Twitter y luego han salido una serie de artículos relacionados con qué va a pasar con Twitter, porque aparentemente va a cambiar, etcétera, con una gran cantidad de innovaciones que aparentemente tienen que ver con este mundo de las criptomonedas, ¿no? Luego me pregunto yo, una persona como Elon Musk, ¿verdad? Que es capaz de dar una declaración y en estos días, por cierto, hace unos meses, 2, 3 meses, dio una declaración relacionada con una criptomoneda que en este momento no recuerdo, y al día siguiente se dispararon, digamos, los valores de esta criptomoneda, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees tú, o sea, cómo una persona como Elon Musk tiene esa capacidad de influir? O sea, ¿a qué se debe esa capacidad de influir que tiene este tipo de personas como Elon Musk? Bueno, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Gusto en verlo y escucharlo, ¿no? Bueno, esa curiosidad es muy importante porque de hecho los mercados financieros vinculados con el mundo de los criptoactivos responden mucho a este tipo de reacciones, ¿no? Son mercados muy jóvenes todavía, que no necesariamente se comportan como los mercados de activos y vehículos de inversión tradicionales. Un criptoactivo, un Bitcoin no es la acción de una empresa de tecnología, tampoco es la acción de una empresa maderera o acerera, tampoco es un derivado, no es quizás un bono soberano de un país, es otra cosa. O sea, un criptoactivo visto como un vehículo de inversión todavía hace falta mucho para entenderlo y escuchar. Y lo cierto es que buena parte de los mercados se mueven en función de, si bien hay análisis técnico y fundamental, todos los elementos inmateriales, emociones, siguen moviendo los mercados. Cuando nosotros abrimos estos sitios web con información financiera y vemos esos gráficos de velas japonesas con esos cuatro precios, ¿no? Que nos muestran precio de apertura, precio de cierre, mayor precio y menor precio, que es lo que vemos allí. Esos precios son muy susceptibles de ser influenciados por elementos de entorno. Por ejemplo, que Jerome Powell diga algo sobre el tipo de interés, eso va a afectar el precio de Bitcoin, por ejemplo. Que de repente Trump en su momento, cuando fue presidente, decía dos o tres cosas, eso afectaba a los mercados financieros a nivel general. Pero Elon Musk se ha convertido en un comunicador clave en el mundo de la tecnología. Ya antes de que él comprara el 9.2% de las acciones de Twitter, su anterior CEO, que es Jack Dorsey, bueno, pues ya estaba metiéndose en el mundo de Bitcoin y la blockchain. Y bueno, pues como mucho quedó atrapado, ¿no? En todo lo que representa, tanto así que dejó su cargo de CEO de Twitter y ya tenía un emprendimiento fintech de nombre Square,
al que le cambió el nombre a Block en los actuales momentos, ¿no? Y bueno, pues está desarrollando una gran cantidad de actividades vinculadas con este mundo. Entonces, existen comunicadores claves y personas que al generar una opinión, un punto de vista, tienen un efecto directo en los mercados. Eso es un poder, evidentemente es importante y también es muy peligroso. El caso de Elon Musk con el criptoactivo Dogecoin. Dogecoin es un criptoactivo que originalmente se clasifica como un shitcoin o un poopcoin, tal cual como lo escuchan. Es decir, datos digitales que no se saben realmente para qué sirven. O sea, es tecnología que está allí, tiene billetera digital, tiene una blockchain, hay una emisión, pero no tiene realmente un uso real en términos de intercambio. Elon Musk simplemente le dio la gana de asumir la bandera de Dogecoin y comenzó a decir en algunos tweets, bueno, que él lo usaba, que él lo tenía, que además de tener Bitcoin, Dogecoin era interesante, y eso hizo que muchas personas comenzaran a comprar Dogecoin. Dogecoin surgió como un criptoactivo de broma entre un grupo de personas del área de la tecnología que dijeron, bueno, pero nosotros podemos crear nuestra propia criptomoneda. Bueno, perfecto, vamos a colocarle la imagen de un Shiba Inu, de un perrito de estos, ¿no? Asiático. Y bueno, pues Dogecoin sale al mercado sin necesariamente esperar que se convirtiera, luego de las declaraciones de Elon Musk, en algo serio o real para las personas. De hecho, los creadores originales de Dogecoin lograron salir de la gran mayoría de sus posiciones en la criptomoneda porque en definitiva ellos no daban realmente mucho valor ni representatividad de criptoactivos. Pero ahí vemos el efecto que puede tener la voz de alguien del mundo de la tecnología empecinado, ¿verdad? En darle protagonismo a un criptoactivo que por sus propios méritos realmente no está logrando nada, ¿no? De hecho, cada vez que a mí alguien me dice, Aaron, compro Doge, yo le digo, mira los elementos de riesgo. No hay detrás de eso nada que te hable de una usabilidad real. No lo estamos viendo siendo utilizado por parte de grandes corporaciones, no está siendo utilizado por el comercio y los servicios. Las personas lo están acumulando porque está esperando que Elon Musk diga otra cosa, a ver si el precio crece y pueden ganar por un tema de especulación. Entonces, este es un mundo que apenas tiene 13 años, el tema de los criptoactivos, sigue siendo muy joven comparado con los mercados tradicionales que son regulados, este es un mercado no regulado, y son susceptibles de el efecto pues, que puedan tener personas como Bill Gates, Jack Dorsey, Elon Musk, Cathy Wood, y bueno, pues lo que está ocurriendo ahorita en Miami en este evento, donde hay grandes inversionistas privados como Michael Saylor, que es una persona que se ha dedicado a comprar gran cantidad de Bitcoin, y bueno, pues lo que este tipo de comunicadores claves digan, todo el mundo lo ve. Evidentemente algunos comentarios serán intencionados para lograr ver determinado efecto y saben que lo van a lograr, otros no necesariamente. Pero sí está ocurriendo y pasa, y no solamente pasa para el mundo de los criptoactivos. Si de repente el CEO de Google llega y me dice algo a nivel de los medios, o el CEO de Microsoft dice algo a nivel de los medios, bueno, las personas reaccionan, ¿no? A nivel de compra de acciones. Entonces, es importante entender que eso sigue estando allí, que el mundo de las finanzas sigue estando afectado por elementos inmateriales y comunicacionales. Oh, qué bueno. Eh, otra pregunta, Aarón, está relacionada con cuáles serían, por ejemplo, si emprendemos un proyecto, ¿verdad?, de una plataforma de e-commerce, por ejemplo, dedicada a cursos eh, de educación, de formación. ¿Podríamos nosotros asociar estos cursos también a un NFT? O sea, cada curso asociarlo a un NFT. ¿Se podría Bueno, hacer esto? de hecho, hay empresas que utilizan las cadenas de bloques para generar certificaciones digitales de actividades académicas. Hay una empresa colombiana que se llama Certify, que su trabajo precisamente es ese, ¿sí? Hay otra empresa que se llama Blockco, que su trabajo también es precisamente ese. Y se dedican solamente a generar certificados digitales grabados de una cadena de bloques de un conocimiento pues que se ha validado y que hay una certificación de ello. Ah, ¿Cuál qué es la bueno. ventaja que tiene esto? La ventaja que tiene esto es que, por ejemplo, Aaron Olmos hizo un curso con el profesor Leonardo Montenegro y se expide una certificación física, un diploma en pergamino, un documento físico con todos los elementos de ley, sellos húmedos y todo esto, ¿no? Pero además ese certificado tiene un código QR.
Y cuando yo escaneo el código QR, me voy al sitio web del Instituto de Formación del profesor Leonardo Montenegro, que está abierto dentro de la empresa que provee servicios de certificaciones blockchain. Cuando yo entro ahí, puedo ver la imagen digital de mi certificado con una descripción de todo lo que vi, las notas de cada una de las, o las calificaciones de cada una de las materias y una suerte de validación por secretaría. Hacemos constar que Aaron Olmos cursó el diplomado, tal cosa, tantas horas, no sé qué, no sé qué más. Y qué mayor validación que una persona escanee el código QR y vaya directamente al sitio web del instituto donde se formó y que aparezca el diploma en digital allí, ¿no? Más allá de que lo apostilles, más allá de que esté notariado el certificado. O sea, es uno de los grandes usos que tiene ahorita la cadena de bloques. Y más que verlo como un NFT, simplemente una firma digital de un certificado de aprendizaje. Y esto tiene un gran valor, porque no solamente le permite a la persona acreditarse y saber que históricamente su información académica está allí, sino que hoy grandes universidades están visionando, están pensando en emitir sus títulos de licenciatura, especialización, maestría, doctorado y postdoctorado con su correlato digital en las cadenas de bloques. Excelente. Tomaremos en cuenta, anotado eso. ¿Nos puedes pasar esa información, el enlace de los nombres que han mencionado de estas empresas, por favor? Y Claro que sí, te lo claro que sí, agradecemos, profe. ¿no? Claro que sí. Excelente, Aaron. Muchísimas gracias, ¿eh? Carlos, Yelis. No, yo, bueno, como cada vez que hablamos de este tema es un tema apasionado y bien complejo. Entonces, siempre me quedo con más dudas que no puedo resolver, pero bueno, por ahí andamos, ¿no? Y sobre todo esto último que dijo Leonardo, era una idea también que me estaba dando vuelta y que después la vamos a comentar. Eh, Bueno, yo le ok, agradezco a Aarón, ¿no? Por sí, esta clase magistral sobre este tema para uno, bueno, ver, repensar. que el profesor Aarón, de parte de la Red Académica Veranotí, muy agradecido. También al público en YouTube que ha estado hoy en, en este evento número 89 ya, el 20-20.0 número 89 de la Red Académica Veranotí. Agradecerle por parte de todos los coordinadores de la red. No sé si tienen alguna palabra de cierre, doctor, el profesor Larón. Bueno, sí, de verdad, bueno, muy agradecido de mi parte por la invitación en esta plataforma eh, educativa, la posibilidad de hablar de estos temas ante un público internacional, la valoro muchísimo. Es mucho lo que en Venezuela hemos estado trabajando, investigando sobre este tema, por innovación, por necesidad, por tratar de entender de qué va todo esto nuevo, que no es que lo estamos viendo como lo usamos, sino que muchos ya lo estamos utilizando. Y bueno, yo puedo dar fe de que en algunos centros de formación académica nuestros, por lo menos de parte de profesionales como es mi caso, estamos tratando de que sean mayores los espacios donde a nivel de investigación se hable de esto, en pregrado, en posgrado, a nivel de especializaciones, maestrías y doctorados, tratar de investigar sobre esto, porque es más lo que no se sabe que lo que se sabe. El abordaje de estos temas es multidisciplinario y aquí el abogado, el sociólogo, el psicólogo, el economista, el administrador, el médico, el biólogo, todo el mundo tiene algo que decir del mundo de los criptoactivos y las cadenas de bloques. Porque como vimos en la presentación a nivel de la economía digital, esto está permeando diferentes capas de nuestro relacionamiento económico, social y productivo. Y no solamente es un Bitcoin, un Ether, un NFT como una obra de arte digital, es la posibilidad que está detrás de crear cosas detrás de esto. Entonces, agradecido por la oportunidad, quedando siempre la orden para todos ustedes y bueno, pues dispuesto a resolver dudas o preguntas a posteriori a través de las redes sociales. De verdad que muchísimas gracias. Ok, gracias a ti, estimado profesor, a María también y a los demás coordinadores, a Leonardo y a Yeli. También se encontraba de México el doctor
Herbert Oliva desde el inicio, y también muchas gracias a los amigos en YouTube.